¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos a una nueva videocrítica en nuestro canal de YouTube Último Estreno. Saludos de José Carlos Hernández, que hoy estoy dispuesto a hablaros de una excelente película. El último duelo es el último film que ha estrenado en pantalla grande, en cines, en pantalla grande, que es donde hay que ver este tipo de películas. En realidad es donde hay que ver todas, pero bueno, sobre todo este tipo de películas. El último duelo. I request a duel to the death. If you lose, your wife will suffer dire consequences. ¿Qué le pasa al último duelo para ser tan cojonuda? Un preludio, unos inicios, un comentario sobre Ridley Scott, este director británico que tiene 84 años, que se dice bien pronto, ¿eh? Pues yo nunca había encontrado la fórmula, de hecho sigo sin encontrarlo, o la respuesta, mejor dicho, a que el director de esa pedazo de obra maestra que fue a finales de los años 70, Alien, el octavo pasajero, que fue Los duelistas, película con la que vamos a comparar el último duelo por algún detalle que hablaremos ahora dentro de nuestra videocrítica, que el director de incluso el Blade Runner, que para la mayoría de vosotros, yo soy un bicho raro, pero para la mayoría de vosotros es la obra maestra de Ridley Scott y además es una de las grandes obras maestras del cine. Para mí no lo es, pero bueno, no deja de ser una excepcional película. Pues que el director de esas películas, a lo largo de su posterior carrera, había sido capaz de, después de hacer esas obras maestras o esas magníficas películas, de hacer cosas como La Teniente O'Neill, no sé, o cosas como lo de Exodus, ¿no? Lo de Dioses y Reyes y todo eso. O sea, un director que de repente había pasado de hacer magníficas producciones a capaz de mostrarnos cada vez que estrenaba una película cosas espantosas, no que eran flojas, sino que eran malas de cojones. Claro, ha llegado una nueva película de Ridley Scott y cada vez que llega una película de él cruzamos los dedos, los que no dejamos de admirarlo porque él ha hecho films que han marcado una determinada etapa del cine, que ha marcado el cine británico. De hecho, es una de las personalidades de la cultura británica más importantes desde que empezó su carrera en los años 70. Ya venía del mundo del videoclip, de cuando empezaron los videoclips y cuando empezó la televisión, el mundo catódico, a destacarse por producciones televisivas a la hora de incentivar la calidad de los anuncios y todo eso. Ha sido un director que ha manejado la fotografía de una manera muy particular, para bien y para mal. Para bien porque ha aprovechado esos conocimientos que tenía del mundo televisivo, para mal porque en determinadas ocasiones, incluso sus películas más buenas, pues hemos tenido una estética un poco de tufillo videoclipero, esa estética un poco en donde el humo aparece siempre por razones ignotas, o siempre aparece ese tono azulado característico de su cine que tampoco sabemos muy bien por qué. Bueno, o el filtrado de sus películas, quizá excesivo incluso en algunas películas en las que se ha destacado su calidad fotográfica, como por ejemplo Los duelistas, en donde a pesar de ser una magnífica película fotográficamente hablando, no dejaba de notarse el filtrado, ¿no? de determinadas secuencias. Bueno, a lo que vamos, El último duelo. Oye, pues que ha hecho una película muy buena, de verdad, muy buena. Ha hecho una película en la que ha corrido dos riesgos. Uno de ellos más para la producción, porque ha realizado una película con una temática ambientada en la Francia del siglo XIII. Bueno, contar ahora tal como está el cine, tal como está la demanda que tiene la gente a la hora de ir a ver una película, contar una historia histórica, valga la redundancia de lo que estoy diciendo, en Francia del siglo XIII, ya de por sí es un riesgo. No le interesa a la gente ese periodo, no le interesa a la gente ese cine histórico. De hecho, en Estados Unidos la película que ha estrenado ha sido un absoluto reverendo fracaso. ¿Por qué? Porque era de esperar que tanto él como la 20th Century Fox se estrellen en esta producción. Hoy el público
no pide este tipo de películas históricas. Es una película de mucho rigor histórico, además, desde el punto de vista que narra cosas que no estamos acostumbrados a ver, que tienen relación con cosas que sí hemos visto, con el honor, con los caballeros, pero también con lo que es la violación de las mujeres de aquella época, lo que es abusar de una mujer y esa defensa que la mujer hace a ultranza de su convicción, de sus convicciones a la hora de denunciar una violación de otro caballero. Pero ahora entraremos en eso. Por ahí tenía un riesgo, y en ese riesgo ha caído. ¿Cuál es el otro riesgo que ha cometido Ridley Scott? Ya estamos hablando de un riesgo formal a la hora de hacer la película. Ridley Scott no ha hecho una película normal desde el punto de vista del montaje, ni desde el punto de vista de la conceptualización a la hora de contar la historia. Es la historia, la resumo, porque eso lo habéis leído ya por ahí, imagino, es la historia de una mujer con su marido, que es un guerrero. Está basada además en un libro en hechos reales, que repentinamente recibe la visita de otro caballero en su castillo, que aprovechando que ella se encuentra sola porque su marido va a batallar y a las guerras, es un hombre que le gusta mucho eso de guerrear y todo eso, lo que gustaba en aquella época, pues él entra con un escudero que le precede, él entra y viola a la mujer. La mujer decide denunciar lo que ocurre y entonces la película nos cuenta ese enfrentamiento, ese duelo que se mantiene entre el marido, que tiene su versión que le ha contado a su esposa y su versión de lo que él piensa de ese tipo que ha entrado a violar a su mujer, que ya lo conoce anteriormente, de intereses con el rey, de intereses por las tierras y todo eso, no os quiero contar todo. La versión de la mujer y de Margaret, y la versión de el que podemos decir el violador. Tres personajes históricos: Adam Driver, que interpreta precisamente a Jacques Legris, el personaje que es el que abusa de Margaret de Carrouage, que es la mujer que protagoniza la película. Por cierto, una Judy Comer, que es el nombre de la actriz, absolutamente excepcional. Es que si Adam Driver está muy bien en su papel, si Ben Affleck está muy bien en su papel, bueno, Matt Damon, entonces, ella está en la película. Es una cosa, está absolutamente excepcional. Es una actriz con una experiencia amplia en televisión, ha tenido algún premio, algún BAFTA, creo, incluso algo de televisión, pero en el cine no se ha caracterizado precisamente por hacer grandes papeles. Es una mujer, una joven, por descubrir en la pantalla grande, y está absolutamente maravillosa. Pues lo que os decía, Matt Damon, que interpreta a Jean de Carrouage, que es el marido de Margaret de Carrouage, y Ben Affleck, que interpreta a Pedro II de Valois, uno de los nobles franceses que medran en toda esta historia. También hay que destacar que Ben Affleck es uno de los co-guionistas de la película. ¿A qué recuerda ese trío? De un caballero, que hay otro por en medio, que no se rechaza de todas maneras que ese caballero que interpreta a Adam Driver pues haya sido, digamos que alabado por las mujeres que se encontraban en aquella tierra, que sea atractivo, que el otro no deje de ser un guerrero, a que nos recuerda a la leyenda artúrica. Pues evidentemente hay muchos momentos en la película que nos va a recordar a ese trío que formaban pues Lancelot, que formaba el rey Arturo y que formaba Ginebra. Pues aquí hay una reminiscencia de aquella historia artúrica en donde nos encontramos, pero esto es mucho más duro y distinto. Pero vamos, porque además de las reminiscencias artúricas hay también otras cosas que vamos a hablar ahora, después de lo que os voy a contar, del otro riesgo que tiene la película, de la manera de contar la película que os decía al principio. Hay un riesgo enorme. Esto es una película que no está contada temporalmente como estamos acostumbrados a ver un film. Aquí, aun corriendo el riesgo de que la película, que dura 150 y tantos minutos, pueda parecer pesada, que para mí no lo es, la película se cuenta de una manera muy arriesgada, porque es el espectador presencia lo mismo que ha ocurrido desde tres puntos de vista. Es decir, hay tres partes que son una misma, una historia que se va contando en un principio, termina como un capítulo, aparece el segundo capítulo y ese segundo capítulo aparece un tercero. ¿Qué conforma los capítulos? La versión del caballero que se va a las batallas, del marido de Margaret,
la versión de Margaret de los hechos que ha ocurrido y la versión del papel de Alan Driver, del papel que interpreta Alan Driver. Todo está secuenciado. Es una forma elíptica de contar todo en 3 partes y la propia película nos coloca un rótulo que nos dice la versión de uno, la versión de otra y la versión del otro. Y en la versión de Margaret, de Carol Rush, nos pone abajo la versión de Margaret, la verdad. Con lo cual nos deja a las claras que lo que está contando la mujer es lo cierto. Claro, si estás en el cine hay una máxima. Contar en pantalla lo que ya has contado anteriormente en imagen, en la misma imagen, es un crimen que no se puede cometer. Y eso es muy difícil de hacer, porque si lo haces tienes que, aparte de hacer técnicamente planos distintos, hacer secuencias distintas y todo eso, y diálogos distintos, tienes que manejar muy bien el tempo narrativo de la película. Bueno, pues Ridley Scott hace aquí un montaje y una forma de dirigir la película que, a pesar de contarnos lo mismo en las 3 partes, es algo maravilloso. Pues claro, fijaos, llegamos con la primera versión y se repiten secuencias desde otro punto de vista de la cámara. De lo mismo que hemos escuchado en la segunda, por ejemplo, lo mismo que hemos escuchado en la primera, con las tamizado por las incorporaciones de lo que cada uno da de su versión. ¿Qué es el espectador? El espectador es esa persona que se sienta a ver aquello como si fuera un jurado. En realidad, esto es una película de aventuras, una película de enfrentamiento de caballeros, una película de honor, es una película judicial, es una película también de leyes, una película en la que el propio espectador, no solamente los que están participando y la están haciendo y los papeles protagónicos, sino que el espectador es como si formara parte de ese jurado que va a encargarse de decidir si aquello fue una violación o no a Margaret. Y el espectador se siente dentro de la película porque ve y escucha las 3 versiones e incluso por mucho que el rótulo ponga que la versión de Margaret es la verdad, el espectador también se llega, no evidentemente a justificar, pero a involucrar en los 2 testimonios, tanto de uno como de otro de los 2 caballeros. Es decir, Ridley Scott coloca al espectador en el punto de mira del juicio, como la persona, como quien está participando dentro de la película y tiene que juzgar lo que está ocurriendo. Evidentemente, el espectador no juzga nada, sino que el espectador pasa de un principio en donde ya empieza la película con el enfrentamiento, el duelo entre los 2 caballeros, con ella presenciándolo y el rey, pasa al final de la película, de una forma también elíptica, a donde vuelve al principio y en donde ahí se produce el duelo, que no voy a decir cómo termina, evidentemente. All of you. I spoke the truth. Y todo lo entre medio son esas 3 maneras de contar la película. Es, insisto, muy arriesgado, pero Ridley Scott ha salido absolutamente airoso. Ha salido airoso porque lo cuenta bien, porque no es reiterativo. Porque el diseño de producción de la película es absolutamente maravilloso. Porque la banda sonora de Harry Gregson Williams, el compositor que salió del cascarón de Hans Zimmer, es uno de los más destacados, pero que ya se puede calificar como uno de los músicos que ya independientes de aquel medio aventure, pues Harry Gregson Williams, que hizo también la banda sonora, entre otras muchas, hizo la banda sonora de Shrek, por ejemplo, pues ha hecho una banda sonora en donde no ha necesitado apostillar las impresionantes batallas y enfrentamientos bélicos que hay en la película, en los que se ve todo, en los que hay una manera pulcrísima de rodar, en donde hay un posicionamiento de cámaras extraordinario. No necesita, porque la película tiene también una producción de sonido brutal. Las batallas, cuando la vemos, nos acompañan los ruidos de las espadas, los ruidos de las armaduras, los ruidos de los sables entrando en la carne, los ruidos de los caballos, de los chacos, de las herraduras de los caballos, de todo lo que rodea la película, sin necesidad de que el compositor, haya colocado música como estamos acostumbrados a esas secuencias, porque no lo necesita.
El compositor acentúa con temas medievales mezclados con mucha percusión, acentúa momentos de la película, acentúa el estado emocional de los personajes de la película en determinados momentos, en lugar de preferir utilizar su música, su composición, para acompañar momentos tópicos, como batallas y como momentos solemnes que no lo necesitan, porque se mantienen per se, no necesitan que la música sea ese otro protagonista, no un complemento, nunca la música, nunca un complemento, sino otro protagonista, no lo necesita, y eso es una gran ventaja también, una cosa maravillosa que ha hecho Ridley Scott en esta película. The bearing false witness Is that you are to be burned alive. Os decía que El último duelo es una película de aventuras, de tintes artúricos, histórica por lo real de lo sucedido, pero también es una película espiritual por la conversión de su protagonista en una figura parecida a esa Juana de Arco pendiente del fuego eterno por un pecado que comete o que no lo sabemos hasta el final. Feminista, es una película feminista por la defensa de la integridad que el director hace de la figura de Margaret y la oculta valía de una mujer capaz de gestionar todo lo que hay alrededor de su posesión, sus posesiones, todo lo que hay alrededor de su hogar, de su castillo, cuando su marido está en plena batalla y ella se ve en la película cómo es capaz de hablarles a los sirvientes y cómo la casa funciona mejor administrada por la mujer que cuando llega el hombre de la guerra, cuando está el hombre de guerra, cómo ella cambia el hábito de cultivo, el hábito de los caballos, del uso de los bueyes y esa condición de defensa de la mujer ante la humillación que ha sufrido en su castillo por un caballero enamorado perdidamente y locamente de él hasta el punto de cometer una violación. One of us has lied. Let us let God decide. Que la vamos a comparar indefectiblemente con Los Duelistas, la primera que él hizo en 1977. ¿Por qué? Bueno, primero, puede parecer que no tenemos por qué compararla, porque Los Duelistas es una película que se ambienta en las guerras napoleónicas en el siglo XIX y esta está en el siglo XIII. Pero era una película estéticamente bélica, era una película bellísima como esta a la hora de ver su fotografía, a la hora de su diseño de producción, era una película muy cuidada a los detalles. Los Duelistas, la recordáis me imagino, estaba Carradine y estaba, un absolutamente maravilloso Harvey Keitel, que como sabéis pues le entró la paranoia y persiguió constantemente al personaje que interpretaba Carradine para batirse en duelo con él, y al final pues los dos se baten en duelo cada vez que se ven. Os recomiendo, si no la habéis visto, de verdad que la veáis, porque es una de las más extraordinarias películas de Ridley Scott, con sus magníficas virtudes y también con algunos defectos, que tampoco es una obra maestra. Pero bueno, es una película que dura 100 minutos, no más, y que ahora que ha aparecido Último Duelo, pues esta nos va a hacer mirar hacia allá, y os la recomiendo que la veáis con un final excepcional. Ese final enorme, evocador, en el que Harvey Keitel mira al horizonte recordando esos fotogramas, esa escena, aquella obra cumbre romántica pictórica, Caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich. ¡Bah! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué final tenía Los Duelistas! ¿Y qué final tiene El Último Duelo? En definitiva, amigos, estamos ante una excepcional película de las que ya no se hacen. No se hace este cine. El cine que se hace hoy día es el de los superhéroes, el de las pantallas verdes, el cine de los efectos digitales, que yo no digo que no lo haya aquí, el cine de historias del futuro mezcladas con personajes imposibles, de superpoderes. No se hace un cine de la historia de Francia, de lo ocurrido, de el honor, no se hace ese tipo de cine. En el siglo XIII no se hace. Es decir, esta película se va a estrellar, ya se ha estrenado en Estados Unidos. Esta película no van a ir a verla, no va a dar dinero, pero esto es cine. Ha vuelto el cine de Ridley Scott de verdad, del principio, y siempre que se haga un cine así, de este tipo, de esta índole, y siempre que regrese el Ridley Scott más cinematográfico, más positivo, el que realmente sabe de cine, el Ridley Scott de aquellas películas maestras, yo pues lo celebraré de la manera tan entusiasta con la que estoy conmemorando que se haya estrenado El Último Duelo en pantalla grande. Una película absolutamente imprescindible para verla en el cine, en pantalla grande, y para saber que todavía, para congratularnos
porque podemos estar contentos los que amamos el cine, porque todavía hay quien hace cine de verdad, utilizando evidentemente las técnicas y haciendo cosas en función del siglo en el que estamos. Es decir, no se puede hacer películas hoy como hacía Cecil B. DeMille, como Los 10 Mandamientos en los años 50, pero sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de hacer cine hoy día. Así que podemos estar muy contentos por ello. Os lo recomiendo. El último duelo está en cartelera. Vedla. Con 84 años ha hecho esto Ridley Scott. ¡Qué barbaridad! Saludos de José Carlos Hernández, que disfrutáis del buen cine. Si os ha gustado esta crítica, esta videocrítica, más los vídeos reportajes que se hacen en este canal, en Último Estreno, ya sabéis, os suscribís y también le dais a la alerta de la campanita para que se os informe cuando subimos un nuevo vídeo. Saludos.